El Paso, Texas. Enero de 1958. En los archivos del Departamento de Policía de esta ciudad fronteriza se encuentra uno de los expedientes más desconcertantes de la historia criminal estadounidense. Esperanza Morales, una curandera de 62 años que vivía en el barrio del Segundo Barrio, predijo con precisión matemática la muerte de 23 personas durante el transcurso de un año. Cada predicción se cumplió exactamente como ella lo había vaticinado, la fecha, la hora, el lugar y la causa de cada muerte. Lo que convierte este caso en verdaderamente extraordinario no es solo la precisión de sus predicciones, sino el hecho de que las autoridades las documentaron oficialmente antes de que ocurrieran, creando un archivo que desafía toda explicación racional. ¿Has conocido alguna vez a alguien que parecía tener un don especial para predecir el futuro? ¿O tal vez has experimentado premoniciones que después se cumplieron de manera inexplicable? Compártenos tu experiencia en los comentarios, porque lo que sucedió con Esperanza Morales podría resonar con fenómenos que tú o alguien cercano han vivido. Para entender completamente la magnitud de lo que ocurrió en El Paso durante 1958, debemos contextualizar meticulosamente la época y el lugar donde se desarrollaron estos eventos extraordinarios. El Paso de finales de los años 50 era una ciudad que experimentaba un crecimiento acelerado debido a su posición estratégica en la frontera entre Estados Unidos y México. La base militar de Fort Peace había expandido significativamente sus operaciones durante la Segunda Guerra Mundial y continuaba siendo un motor económico fundamental para la región, empleando a miles de trabajadores civiles y militares que habían establecido familias permanentes en el área. La ciudad había crecido de manera exponencial durante la década de 1950, pasando de una población de aproximadamente 130.000 habitantes en 1950 a más de 200.000 para 1958. Este crecimiento había sido impulsado no solo por la presencia militar, sino también por el desarrollo de industrias manufactureras que aprovechaban la mano de obra abundante y los bajos costos de operación que caracterizaban a las ciudades fronterizas durante esa época. Sin embargo, más allá del progreso económico y la modernización que caracterizaban a la América próspera de los años 50, El Paso mantenía profundas raíces culturales mexicanas que se manifestaban especialmente en el Segundo Barrio, donde vivía una próspera comunidad de inmigrantes mexicanos y mexicoamericanos de segunda y tercera generación. Este barrio, ubicado en el corazón histórico de la ciudad, conservaba tradiciones centenarias que habían sido transmitidas a través de generaciones de familias que habían cruzado la frontera en busca de mejores oportunidades económicas. En el Segundo Barrio, las tradiciones del curanderismo seguían siendo una parte integral y respetada de la vida cotidiana, coexistiendo armoniosamente con la medicina moderna en una síntesis cultural única que definía la identidad fronteriza del Paso. Las familias consultaban regularmente tanto a médicos certificados como a curanderos tradicionales, utilizando ambas aproximaciones médicas según la naturaleza específica de sus dolencias y las recomendaciones de ancianos respetados de la comunidad. Los curanderos del Segundo Barrio trataban una amplia gama de condiciones que incluían desde dolencias físicas tradicionales hasta problemas espirituales complejos que la medicina convencional no podía abordar adecuadamente. Sus prácticas combinaban conocimientos herbolarios transmitidos durante siglos, técnicas de manipulación física desarrolladas por sobadores expertos y rituales espirituales que incorporaban elementos del catolicismo popular, tradiciones indígenas prehispánicas y creencias espiritualistas que habían evolucionado durante décadas de sincretismo cultural. Esperanza Morales había llegado a El Paso en 1923. Cuando tenía 27 años, huyendo de la violencia revolucionaria que aún
Afectaba a ciertas regiones rurales de México durante el periodo posterior a la Revolución Mexicana, originaria de un pequeño pueblo montañoso en las sierras de Chihuahua. Había crecido en una familia donde las tradiciones curativas eran una herencia familiar sagrada que se transmitía exclusivamente a través de la línea materna. Su abuela, doña Remedios Vázquez, había sido una curandera legendaria en su región natal, reconocida por su habilidad excepcional para tratar tanto enfermedades del cuerpo como aflicciones del alma. Doña Remedios había aprendido sus conocimientos de su propia abuela, creando una cadena de transmisión de sabiduría que se remontaba por lo menos 5 generaciones hacia el pasado, conectando directamente con tradiciones que habían existido antes de la llegada de los españoles al continente americano. Durante su infancia y adolescencia en las montañas de Chihuahua, Esperanza había sido cuidadosamente instruida por Doña Remedios en todos los aspectos del arte curativo tradicional. Había aprendido a identificar, recolectar, procesar y combinar cientos de plantas medicinales que crecían en los ecosistemas diversos de la región serrana. Había memorizado recetas complejas para preparar tés, ungüentos, cataplasmas y tinturas que podían tratar enfermedades específicas y había desarrollado una comprensión intuitiva de cómo diferentes plantas interactuaban entre sí para crear efectos terapéuticos potenciados. Además del conocimiento herbolario, Esperanza había aprendido técnicas sofisticadas de diagnóstico que involucraban la observación detallada de síntomas físicos, pero también la percepción de aspectos más sutiles relacionados con el equilibrio energético y emocional de sus pacientes. Doña Remedios le había enseñado a leer señales en los ojos, la postura, los patrones de respiración y especialmente en las manos de las personas que buscaban tratamiento. Las técnicas de limpia espiritual que Esperanza había dominado bajo la tutela de su abuela eran particularmente elaboradas, involucrando el uso de huevos, hierbas aromáticas, velas de diferentes colores y oraciones específicas que habían sido refinadas durante generaciones para abordar diferentes tipos de desequilibrios espirituales. Limpias no eran simples rituales simbólicos, sino procedimientos técnicos precisos que requerían años de entrenamiento para ejecutar correctamente. Durante sus primeros años en El Paso, Esperanza trabajó como empleada doméstica para varias familias angloamericanas acomodadas que vivían en las áreas residenciales exclusivas de la ciudad. Estas familias valoraban su ética de trabajo excepcional, su discreción y su habilidad para mantener sus hogares impecablemente organizados. Sin embargo, Esperanza mantenía cuidadosamente separada su vida laboral de su identidad como curandera, practicando su arte tradicional únicamente durante las noches y fines de semana. Gradualmente, conforme otras familias mexicanas y mexicoamericanas del segundo barrio se enteraron de sus habilidades curativas, Esperanza comenzó a desarrollar una clientela discreta que buscaba sus servicios para tratar una variedad de condiciones que la medicina convencional no había podido resolver satisfactoriamente. Su reputación creció lentamente y de manera orgánica, basada completamente en recomendaciones personales y resultados exitosos que hablaban por sí mismos. Durante los años 1930 y 1940, Esperanza había establecido una práctica curativa respetada que atendía a familias de toda la región fronteriza. Sus pacientes incluían desde trabajadores de construcción con dolores crónicos de espalda hasta mujeres que sufrían de complicaciones relacionadas con embarazos difíciles. También trataba niños con problemas de comportamiento que los padres atribuían a influencias espirituales negativas y adultos mayores que experimentaban dolencias que parecían resistir todos los tratamientos médicos convencionales. Que distinguía fundamentalmente a Esperanza de otros curanderos competentes de la región era su aparente capacidad para percibir información sobre sus pacientes que no
podía haber obtenido por medios convencionales. Durante las consultas, frecuentemente, hacía observaciones específicas sobre la historia médica, situaciones familiares o preocupaciones personales de sus pacientes que demostraban un conocimiento que trascendía lo que podría haber deducido mediante observación normal o conversación casual. Por ejemplo, podía diagnosticar enfermedades específicas antes de que los síntomas se manifestaran completamente, identificar problemas familiares complejos sin que se los contaran en detalle y ocasionalmente hacer predicciones menores sobre eventos futuros que afectarían a sus clientes. Estas predicciones habían incluido advertencias sobre accidentes laborales que podían evitarse tomando precauciones específicas, sugerencias sobre decisiones comerciales que resultarían particularmente favorables si se implementaban durante periodos específicos y consejos sobre relaciones personales que eventualmente se demostraban extraordinariamente acertados. Sin embargo, hasta enero de 1958 estas manifestaciones intuitivas habían sido relativamente menores y se habían mantenido dentro del contexto privado de sus consultas curativas. Los pacientes y vecinos de Esperanza habían llegado a respetar y confiar en su intuición excepcional, pero nadie en la comunidad había anticipado la explosión dramática de capacidades proféticas específicas y verificables que caracterizaría el año que cambiaría para siempre la percepción pública sobre sus habilidades extraordinarias. El primer caso que llamó la atención oficial y marcó el inicio del periodo más extraordinario en la vida de Esperanza ocurrió la mañana del 8 de enero de 1958. Cuando llegó, sin previo aviso a la estación de policía del centro del Paso, para reportar lo que describió como una visión urgente e inevitable sobre un accidente mortal que ocurriría en una ubicación específica de la ciudad. Durante el día siguiente, Esperanza solicitó hablar específicamente con el sargento Robert Mitchell, un veterano de la fuerza policial que había desarrollado una relación cordial y respetuosa con varios curanderos del área debido a sus 20 años de servicio dedicado en la comunidad hispana. Mitchell era conocido por su aproximación práctica y sin prejuicios hacia las tradiciones culturales de los residentes mexicanos y mexicoamericanos, y había aprendido a valorar la información que ocasionalmente recibía de fuentes no convencionales que habían demostrado ser sorprendentemente precisas en casos anteriores, con una seriedad y urgencia que Mitchell nunca había visto en ella durante sus interacciones previas ocasionales. Esperanza le explicó que había experimentado un sueño extraordinariamente vivido durante la noche anterior, un sueño que había sido cualitativamente diferente de cualquier experiencia onírica normal que hubiera tenido durante toda su vida. En esta visión había observado con claridad cinematográfica un camión de reparto de leche colisionando violentamente con un automóvil sedán azul, precisamente a las 2:47 de la tarde del día siguiente, 9 de enero. Los detalles que Esperanza proporcionó eran extraordinariamente específicos y precisos. Describió la intersección exacta donde ocurriría el accidente, el cruce de las calles Mesa y San Antonio, y proporcionó detalles específicos sobre ambos vehículos involucrados. El camión de reparto pertenecía a la lechería Maro Brock y sería conducido por un hombre mayor de aproximadamente 50 años con bigote gris. El sedán azul era un modelo Ford de mediados de los años 50. Y su conductor sería un hombre joven de aproximadamente 24 años con cabello castaño ondulado que vestiría una camisa roja de manga larga. En su visión, Esperanza había observado que el conductor del sedán resultaría muerto instantáneamente en el impacto, mientras que el conductor del camión sufriría heridas menores, pero sobreviviría al accidente. También describió que habría exactamente 3 testigos presenciales del accidente. Una mujer mayor que estaría comprando en una tienda de abarrotes en la esquina, un trabajador de construcción que
Estaría tomando su descanso para almorzar y un estudiante de preparatoria que estaría caminando hacia su hogar. Después de clases. Michei, aunque naturalmente escéptico debido a su entrenamiento policial y experiencia práctica, quedó impresionado por la evidente sinceridad y urgencia emocional que Esperanza demostraba. Durante sus años de servicio, había aprendido a evaluar la credibilidad de informantes y testigos, y todos sus instintos profesionales le indicaban que Esperanza genuinamente creía en la precisión de la información que estaba proporcionando. Más significativo aún era el hecho de que Esperanza nunca antes había contactado voluntariamente a las autoridades policiales por ningún motivo. Su decisión de venir personalmente a la estación para reportar su visión indicaba un nivel de convicción y urgencia que Mittei no podía descartar fácilmente. Después de considerar cuidadosamente sus opciones, decidió documentar oficialmente la predicción de Esperanza en un reporte formal, principalmente porque su comportamiento sugería una sinceridad genuina que merecía consideración seria. El 9 de enero de 1958, exactamente a las 2:47 de la tarde, los eventos se desarrollaron precisamente como Esperanza había predicho, con detalles que fueron verificados posteriormente por múltiples testigos e investigadores oficiales. Un camión de reparto de la lechería Meadowbrook, conducido por Frank Morrison de 52 años, colisionó violentamente con un Ford Sedán azul de 1955. En la intersección de las calles Mesa y San Antonio, el conductor del sedán, James Henderson, de 24 años, murió instantáneamente debido a traumatismo craneal masivo causado por el impacto. Henderson vestía exactamente la camisa roja de manga larga que Esperanza había descrito. Tenía cabello castaño ondulado. Y correspondía precisamente a la descripción física que ella había proporcionado. Frank Morrison sufrió heridas menores, incluyendo una costilla fracturada y cortes superficiales, pero sobrevivió al accidente tal como Esperanza había predicho. Los 3 testigos presenciales del accidente correspondían exactamente a las descripciones que Esperanza había proporcionado. Mrs. Elena Rodríguez, una mujer de 61 años que había estado comprando comestibles en la tienda García en la esquina. Miguel Santos, un trabajador de construcción de 35 años que había estado tomando su descanso para almorzar, sentado en los escalones de un edificio cercano. Y Dani Torres, un estudiante de 17 años de la preparatoria Austin, que había estado caminando hacia su casa después de terminar las clases. La precisión absoluta de la predicción causó una conmoción inmediata en el Departamento de Policía del Paso. Mittei reportó inmediatamente los detalles a su superior, el capitán James Rodriguez, quien a su vez informó al jefe de policía, William Thompson, sobre las circunstancias extraordinarias que rodearon el accidente. Después de revisar cuidadosamente la documentación y consultar con otros oficiales veteranos, el jefe Thompson tomó la decisión administrativa, sin precedentes, de establecer que cualquier predicción futura que Esperanza quisiera reportar debería ser documentada oficialmente usando protocolos estándar de evidencia. El segundo caso, que eliminó definitivamente cualquier posibilidad de que el primer incidente hubiera sido una coincidencia extraordinaria, ocurrió apenas una semana después del accidente de Henderson. El 15 de enero de 1958. Esperanza regresó a la estación de policía para reportar otra visión que había experimentado durante la noche anterior. Una visión que había sido aún más vívida y detallada que su predicción del accidente automovilístico. Esta segunda predicción describía meticulosamente el colapso y muerte súbita de un hombre mayor durante una misa matutina en la Catedral de San Patricio, la iglesia católica principal del Paso. Según los detalles específicos que Esperanza proporcionó, el hombre
Vestiría un traje gris de lana con una corbata azul marino y sufriría un ataque cardíaco fatal exactamente a las 10:23 a del domingo, 19 de enero durante el momento preciso de la elevación de la en la misa dominical de las 10 de la mañana. Esperanza describió que el hombre estaría sentado en el cuarto banco del lado izquierdo de la nave principal, acompañado por su esposa, que vestiría un vestido negro con un sombrero pequeño decorado con flores artificiales. En su visión había observado que el hombre comenzaría a sentir dolor en el pecho durante la lectura del Evangelio, pero intentaría disimular su malestar para no interrumpir el servicio religioso. El ataque cardíaco fatal ocurriría exactamente durante la elevación de la cuando el hombre se desplomaría hacia adelante y moriría antes de que pudiera recibir asistencia médica. El sargento Mitell, ahora completamente alerta a las implicaciones potenciales de las visiones de Esperanza, contactó discretamente al padre Michael O'Brien, párroco de la Catedral de San Patricio, para informarle sobre la predicción específica sin crear pánico innecesario entre los feligreses regulares. El padre O'Brien, aunque inicialmente escéptico sobre las predicciones sobrenaturales, había tenido experiencias previas con fenómenos inexplicables durante su carrera sacerdotal y decidió tomar precauciones discretas para estar preparados y los eventos se desarrollaran como Esperanza había predicho. El domingo, 19 de enero de 1958, durante la misa de las 10 de la mañana, los eventos se desarrollaron exactamente como Esperanza había vaticinado. A las 10:23 a, durante el momento preciso de la consagración, cuando el padre O'Brien elevaba a un hombre de 68 años, llamado Alberto Sandoval, colapsó súbitamente en el cuarto banco del lado izquierdo de la nave principal. Sandoval vestía exactamente el traje gris y corbata azul marino que Esperanza había descrito, y estaba acompañado por su esposa María, quien vestía un vestido negro con un sombrero pequeño decorado con flores de tela, precisamente como había sido predicho. Los paramédicos que respondieron a la emergencia confirmaron que Sandoval había muerto instantáneamente debido a un infarto masivo del miocardio y que no había ninguna posibilidad de reanimación exitosa dado el alcance del daño cardíaco. La precisión absoluta de la segunda predicción eliminó completamente cualquier posibilidad de que los eventos fueran coincidencias extraordinarias o afortunadas. El jefe Thompson, reconociendo que estaba enfrentando un fenómeno completamente sin precedentes en su experiencia profesional, estableció un protocolo especial y confidencial. Cada vez que Esperanza reportara una predicción de muerte, sería registrada oficialmente con fecha, hora y detalles específicos, usando formularios estándar de evidencia, y se asignaría personal especializado para verificar discretamente los resultados cuando fuera posible, sin interferir con el curso natural de los eventos predichos. Thompson también decidió contactar a autoridades académicas para obtener asesoramiento profesional sobre cómo manejar apropiadamente un caso que claramente trascendía la experiencia policial convencional. Después de consultar discretamente con colegas en otras jurisdicciones, fue referido al Dr. Harold Whitman, un psicólogo clínico y investigador de fenómenos anómalos de la Universidad de Texas en Austin, quien había desarrollado protocolos científicos para estudiar casos de aparentes habilidades extrasensoriales. Durante febrero de 1958, Esperanza continuó reportando predicciones adicionales de muertes con la misma precisión inquietante que había caracterizado sus dos primeros casos. La tercera predicción, reportada el 3 de febrero, involucró la muerte de una mujer de mediana edad en un incendio doméstico que ocurriría en una casa específica en la calle Ochoa el 8 de febrero a las 3:15 de la madrugada. Esperanza describió que el incendio sería causado por un cortocircuito en el cableado eléctrico defectuoso del sótano y que la víctima,
Mrs. Carmen Vázquez, de 43 años, moriría por inhalación de humo. Mientras intentaba rescatar fotografías familiares de su dormitorio en el segundo piso. La cuarta predicción hecha. El 10 de febrero describía la muerte accidental de un trabajador de construcción en Fort Lee. ¿Qué ocurriría? El 15 de febrero a las 11:30 a cuando una viga de acero se desprendería de una grúa y lo aplastaría instantáneamente. Esperanza identificó al trabajador como Miguel Herrera, un hombre de 36 años con un tatuaje de águila en el brazo derecho, quien estaría operando equipo de soldadura en el momento del accidente. La quinta predicción involucró el fallecimiento de una anciana, Doña Esperanza Ruiz, de 82 años durante una consulta médica de rutina en el Hospital General del El Paso. Según la visión de Esperanza, la anciana sufriría un derrame cerebral masivo exactamente a las 2:45 de la tarde del 22 de febrero, mientras esperaba en la sala de examinación para ver a su cardiólogo, Dr. Samuel Martínez. La sexta predicción describía un accidente industrial fatal en la fábrica textil Lone Star Manufacturing, que ocurriría el 28 de febrero a las 4:20 de la tarde, cuando un trabajador llamado Roberto García, de 28 años, quedaría atrapado en maquinaria industrial, después de que su camisa se enganchara en un mecanismo rotatorio. Esperanza proporcionó detalles específicos sobre la ubicación exacta del accidente dentro de la fábrica y describió las circunstancias precisas que llevarían a la fatalidad. La séptima predicción reportada a finales de febrero involucró la muerte por ahogamiento de un niño de 9 años llamado Tommy Martínez en la piscina pública del Parque Washington el 6 de marzo a las 2:30 de la tarde. En su visión, Esperanza había observado que el niño experimentaría calambres musculares severos mientras nadaba en la parte profunda de la piscina y que, a pesar de los esfuerzos de rescate de 2 salvavidas, no podría ser reanimado exitosamente. Todas estas predicciones se cumplieron exactamente como Esperanza las había descrito, con una precisión de detalles que incluían no solo la identidad de las víctimas y las causas de muerte, sino también las circunstancias específicas, ubicaciones exactas y horarios precisos de cada evento. La documentación policial oficial de cada caso proporcionaba evidencia verificable de que las predicciones habían sido registradas antes de que ocurrieran los eventos, eliminando cualquier posibilidad de falsificación retroactiva o modificación de registros. En marzo de 1958, Dr. Harold Human llegó a El Paso para iniciar un estudio científico formal de las habilidades extraordinarias de Esperanza. Dr. Whitman había traído consigo equipo especializado de grabación y medición y había desarrollado protocolos experimentales rigurosos diseñados para documentar y analizar fenómenos paranormales bajo condiciones controladas que eliminarían la posibilidad de fraude, coincidencia o error de observación. El protocolo científico que Dr. Whitman implementó requería que cada sesión de predicción fuera grabada completamente en audio, realizada en presencia de múltiples testigos calificados y documentada usando formularios estándar que serían sellados en sobres que no se abrirían hasta después de que transcurriera el tiempo especificado en cada predicción. Además, se tomaron fotografías de todos los documentos y se mantuvieron copias de seguridad en ubicaciones separadas para prevenir cualquier posibilidad de manipulación de evidencia. Durante su primera sesión formal de investigación, el 12 de marzo de 1958, Dr. Whitman observó directamente, mientras Esperanza entraba en lo que describió como un estado de visión que involucraba cambios notables en su postura, respiración y expresión facial. Durante este estado alterado de conciencia, hizo 3 predicciones simultáneas que abarcaban eventos específicos que ocurrirían durante las siguientes 2 semanas. La primera predicción de esta sesión describía meticulosamente la muerte de un hombre de negocios local prominente que ocurriría en su oficina del centro de la
Ciudad exactamente a las 4:15 de la tarde del 18 de marzo. Esperanza identificó al hombre como Edward Sullivan, propietario de Sullivan Real Estate Company, quien sufriría una embolia cerebral masiva mientras revisaba contratos inmobiliarios en su escritorio. Describió que Sullivan vestiría un traje azul marino con una corbata rayada roja y blanca y que sería encontrado por su secretaria, Mrs. Dorothy Chan, cuando regresara de su descanso de la tarde. La segunda predicción involucró a una mujer joven de 24 años llamada Patricia Moreno, quien moriría en un accidente automovilístico en la carretera estatal hacia Las Cruces exactamente a las 7:30 del 22 de marzo. En la visión de Esperanza, Patricia conduciría un Chevrolet convertible rojo de 1956. Cuando su vehículo perdería control debido a una llanta delantera izquierda que reventaría súbitamente, causando que el automóvil se volcara múltiples veces antes de impactarse contra un poste de teléfono. La tercera predicción se refería a un anciano de 76 años llamado José Hernández, quien fallecería durante su sueño en el hogar de ancianos San José la noche del 25 de marzo. Específicamente a las 3:42 a. Esperanza describió que Hernández sufriría un paro cardíaco pacífico mientras soñaba y que sería encontrado por una enfermera nocturna durante su ronda de inspección. De las 4 a. Las tres predicciones se cumplieron con precisión absoluta en todos los detalles específicos. Edward Sullivan murió exactamente como había sido predicho. Patricia Moreno sufrió el accidente fatal, precisamente según la descripción de Esperanza. Y José Hernández falleció en el momento exacto. Y las circunstancias que habían sido vaticinadas. Dr. Whitman quedó profundamente impresionado por la precisión extraordinaria de Esperanza y decidió permanecer en El Paso durante varios meses adicionales para continuar estudiando sus habilidades bajo condiciones científicas controladas. La presencia y legitimación académica del Dr. Whitman transformó la percepción pública del caso de Esperanza de un fenómeno local curioso en un asunto de significación científica nacional. Su presencia atrajo la atención de investigadores paranormales, periodistas y académicos de universidades en todo Estados Unidos, convirtiendo temporalmente El Paso en un centro focal de investigación sobre fenómenos extrasensoriales. Durante abril y mayo de 1958, Esperanza continuó haciendo predicciones con la misma precisión matemática inquietante, pero comenzó a experimentar consecuencias personales significativas y crecientes debido a la intensidad psicológica de sus visiones proféticas. Después de cada sesión de predicción, reportaba dolores de cabeza severos que duraban varias horas, pérdida gradual de peso que se aceleraba con cada visión. Y. Episodios de depresión profunda que atribuía directamente a la carga emocional abrumadora de conocer de antemano tragedias específicas que sabía que no podía prevenir o alterar de ninguna manera. Dr. Guman documentó meticulosamente que Esperanza exhibía síntomas de lo que denominó fatiga psíquica progresiva, un fenómeno que había observado previamente en otros individuos que afirmaban poseer habilidades extrasensoriales intensas. Sus visiones se estaban volviendo progresivamente más vívidas, detalladas y emocionalmente perturbadoras, pero también más frecuentes y más difíciles de controlar voluntariamente. Esperanza describía las experiencias visionarias como vivir completamente las muertes antes de que ocurran, experimentando no solo la información visual y auditiva sobre los eventos futuros, sino también las sensaciones físicas completas y las emociones intensas de las víctimas durante sus momentos finales de vida. Esta empatía involuntaria con el sufrimiento de personas desconocidas creaba un trauma psicológico acumulativo que afectaba severamente su salud mental y física. El caso que más devastó emocionalmente a
Esperanza ocurrió durante mayo, cuando predijo la muerte trágica de María González, una niña de 7 años que vivía solamente 3 casas de distancia de su propia residencia en el segundo barrio. En su visión, María sería atropellada fatalmente por un camión de recolección de basura mientras perseguía una pelota de goma roja que había rodado hacia la calle Mirtel. El accidente ocurriría el 28 de mayo, exactamente a las 4:20 de la tarde, cuando María saldría corriendo de la acera sin observar el tráfico vehicular. Esta predicción creó un dilema ético y emocional extraordinario para Esperanza. Por primera vez que habían comenzado sus visiones proféticas, la víctima predicha a alguien que conocía personalmente, una niña que había visto crecer durante años y cuya familia había sido ocasionalmente cliente de sus servicios curativos. La proximidad emocional hizo que la predicción fuera psicológicamente devastadora y Esperanza luchó intensamente sobre si debería advertir a la familia González sobre la visión específica. Después de varios días de angustia interna severa, Esperanza finalmente decidió visitar personalmente a los padres de María, Carlos y Rosa González, para sugerirles diplomáticamente que mantuvieran vigilancia especial sobre su hija durante la fecha específica de la predicción, sin revelar los detalles completos de su visión para evitar crear pánico innecesario. Esperanza les sugirió que no permitieran que María jugara cerca de la calle durante esa tarde particular. Sin embargo, sus advertencias cautelosas fueron interpretadas por la familia González como superstición tradicional sin fundamento científico. Carlos González, quien trabajaba como mecánico automotriz y había adoptado una mentalidad más moderna y escéptica hacia las creencias tradicionales, descartó las sugerencias de Esperanza como cuentos de viejas que no merecían consideración seria en la época moderna de progreso científico y racionalidad. El 28 de mayo de 1958. Exactamente a las 4:20 de la tarde, los eventos se desarrollaron precisamente como Esperanza había vaticinado con detalles terribles y precisos. María González fue fatalmente atropellada por un camión de recolección de basura operado por la empresa Ciudad Sanitaria mientras perseguía su pelota de goma roja que había rodado hacia la calle Mirtel. Exactamente como había sido predicho. El conductor del camión, Antonio Mendoza, de 42 años, había estado conduciendo cuidadosamente dentro de los límites de velocidad y no había tenido oportunidad de evitar el accidente cuando María corrió súbitamente hacia la calle sin observar el tráfico. La investigación policial oficial determinó que el accidente había sido completamente inevitable y que ninguna negligencia había estado involucrada por parte del conductor o cualquier otra persona. La muerte de María González causó una crisis emocional severa en la comunidad del segundo barrio y creó controversia significativa sobre las implicaciones éticas y espirituales de las predicciones de Esperanza. La familia González, devastada por su pérdida, inicialmente culpó directamente a Esperanza por la muerte de su hija, acusándola públicamente de brujería malévola y sugiriendo que sus predicciones no simplemente preveían eventos futuros, sino que los causaban a través de fuerzas sobrenaturales malignas. Esta acusación creó divisiones profundas dentro de la comunidad del barrio. Algunas familias comenzaron a evitar completamente cualquier contacto con Esperanza por temor de que su proximidad pudiera traer mala suerte o tragedias similares a sus propias vidas. Estas familias removieron a sus hijos de las áreas donde Esperanza caminaba regularmente y varias dejaron de frecuentar negocios locales donde ella compraba sus necesidades cotidianas. Simultáneamente, otras familias comenzaron a buscar desesperadamente los servicios de Esperanza, esperando que pudiera advertirles específicamente sobre peligros futuros que podrían evitar para proteger a sus propios seres queridos.
Estas familias estaban dispuestas a pagar sumas considerables por consultas privadas que podrían revelar información sobre amenazas futuras que podrían neutralizar mediante precauciones apropiadas. La controversia se intensificó hasta el punto de que el padre Miguel Herrera, párroco de la Iglesia de San José en el segundo barrio, sintió la necesidad de intervenir públicamente durante sus sermones dominicales para calmar las tensiones crecientes y proporcionar orientación espiritual a sus feligres sobre cómo interpretar apropiadamente los eventos extraordinarios que habían estado ocurriendo en su comunidad. En sus homilías, el padre Herrera enfatizó que las habilidades proféticas habían sido reconocidas por la tradición católica a través de la historia y que la capacidad de prever eventos futuros no constituía necesariamente evidencia de influencias malignas o prácticas de brujería. Explicó que según la teología católica, Dios ocasionalmente concedía dones proféticos a individuos electos para propósitos que podrían no ser inmediatamente comprensibles para la comunidad humana, pero que servían planes divinos más amplios. Doctor vio esta crisis comunitaria como una oportunidad para estudiar más profundamente las implicaciones éticas, psicológicas y sociológicas de las habilidades extraordinarias de esperanza. Sus observaciones detalladas revelaron que ella experimentaba genuina angustia emocional extrema debido a su incapacidad percibida para cambiar los eventos trágicos que preveía. Una angustia que se intensificaba significativamente cuando las víctimas predichas eran personas que conocía personalmente. Durante múltiples entrevistas extensas, Esperanza explicó a Dr. Guman que había intentado repetidamente alterar los resultados de sus predicciones a través de varios métodos, incluyendo advertencias directas a las víctimas potenciales, contacto con autoridades relevantes e incluso intentos de interferir físicamente con las circunstancias que llevaban a los eventos predichos. Sin embargo, invariablemente los eventos se desarrollaban exactamente como los había visto en sus visiones, incluso cuando las personas involucradas habían sido advertidas específicamente y habían tomado precauciones conscientes. Esta aparente inevitabilidad de los eventos predichos creaba lo que Dr. Whitman denominó paradoja de responsabilidad profética, donde Esperanza se sentía simultáneamente obligada a advertir sobre peligros futuros, pero también culpable cuando sus advertencias no podían prevenir las tragedias predichas. La carga psicológica de esta responsabilidad percibida estaba causando deterioro measurable en su salud física y mental. Durante junio de 1958, las predicciones de Esperanza comenzaron a expandirse cualitativamente más allá de muertes individuales, para incluir eventos más complejos y dramáticos que involucraban múltiples víctimas y circunstancias más elaboradas. Su predicción más impactante de este periodo describió detalladamente un accidente de autobús escolar que ocurriría el 15 de junio en la carretera estatal hacia Favense, resultando en la muerte de exactamente 3 estudiantes y heridas graves para 2 estudiantes adicionales. La predicción fue extraordinariamente específica en sus detalles técnicos y logísticos. Esperanza describió que el accidente involucraría el autobús escolar número 47 del Distrito Escolar del Paso, que estaría transportando 26 estudiantes de la escuela secundaria Jefferson hacia una excursión educativa al sitio arqueológico de Hueco Tanks. El accidente ocurriría exactamente a las 10:45 a cuando el autobús, conducido por Manuel Estrada de 54 años, experimentaría una falla catastrófica en el sistema de frenos mientras descendía una pendiente pronunciada aproximadamente 8 millas al este del Paso. En su visión, Esperanza había observado que Estrada intentaría desesperadamente controlar el vehículo, usando el freno de emergencia y maniobras evasivas, pero que el autobús eventualmente se voltearía después de salirse del camino pavimentado. Los 3
Estudiantes que morirían serían Sandra López, de 15 años, quien sufriría traumatismo craneal. Michael Torres, de 16 años, quien sería aplastado cuando el techo del autobús colapsará. Y Jennifer Williams, de 14 años, quien moriría debido a hemorragia interna causada por lesiones abdominales severas. La especificidad extraordinaria de esta predicción creó un dilema administrativo sin precedentes para las autoridades escolares. El superintendente Robert Anderson convocó una reunión de emergencia con el consejo escolar para determinar si sería apropiado cancelar todas las excursiones programadas para el 15 de junio, basándose en lo que oficialmente se consideraba información no verificable de fuentes no convencionales. Después de deliberación intensa, el superintendente Anderson decidió que sería irresponsable e inapropiado alterar las actividades educativas programadas basándose en predicciones sobrenaturales, sin importar cuán precisas hubieran sido las predicciones anteriores de esperanza. Sin embargo, como compromiso prudente, se implementaron medidas adicionales de seguridad que incluían inspección mecánica adicional de todos los vehículos escolares, asignación de conductores de respaldo para cada excursión y coordinación con servicios médicos de emergencia para asegurar respuesta rápida en caso de cualquier incidente. El 15 de junio de 1958. El accidente ocurrió exactamente como Esperanza lo había predicho en todos los detalles específicos. El autobús escolar número 47, conducido por Manuel Estrada, experimentó falla completa del sistema de frenos mientras transportaba estudiantes de Jefferson High School hacia Hueco Tanks. El vehículo se volcó después de salirse de la carretera, resultando en exactamente 3 muertes y 12 heridos graves, precisamente como había sido vaticinado. Las víctimas fatales fueron Sandra López, Michael Torres y Jennifer Williams, quienes murieron debido a las lesiones específicas que Esperanza había descrito en su predicción. Manuel Estrada sobrevivió al accidente con heridas menores, tal como había sido predicho, y la investigación posterior confirmó que la falla mecánica había sido causada por un defecto de manufactura en el sistema de frenos que no podría haber sido detectado durante inspecciones de rutina. La precisión absoluta de la predicción del accidente del autobús escolar causó una reevaluación fundamental de cómo las autoridades locales y educativas deberían responder apropiadamente a las visiones futuras de Esperanza. El mayor Thompson estableció un comité especial de crisis que incluía representantes del Departamento de Policía, servicios médicos de emergencia, la oficina del alcalde y el distrito escolar para desarrollar protocolos comprensivos sobre cómo manejar las predicciones de manera que pudieran potencialmente salvar vidas sin crear pánico público masivo o disrupciones innecesarias de actividades normales. Sin embargo, la implementación práctica de estos protocolos demostró ser extraordinariamente complicada debido a la naturaleza específica e aparentemente inevitable de las visiones de Esperanza. Los eventos predichos se desarrollaban exactamente según sus descripciones, sin importar qué precauciones se tomaran, sugiriendo que sus visiones revelaban aspectos de la realidad futura que estaban fundamentalmente fijados e inalterables. Durante julio de 1958, Dr. Beeman expandió significativamente su investigación invitando a colegas especialistas de universidades prestigiosas para formar un equipo multidisciplinario de investigación científica. Dr. Margaret Chan, neuróloga de la Universidad de California, Los Ángeles, llegó para realizar exámenes médicos exhaustivos de Esperanza durante sus estados visionarios, usando equipos de electroencefalografía portátil y otras tecnologías de monitoreo neurológico. Dr. Robert Sterling, estadístico y matemático del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue invitado para analizar las probabilidades matemáticas específicas de que las predicciones de
Esperanza fueran coincidencias extraordinarias en lugar de genuinamente precognitivas. Dr. Sarah Williams, antropóloga cultural de la Universidad Harvard, llegó para estudiar las predicciones dentro del contexto académico de tradiciones de curanderismo mesoamericano y prácticas proféticas documentadas en culturas indígenas. Los exámenes neurológicos realizados por Dr. Chen revelaron anomalías extraordinarias en la actividad cerebral de Esperanza durante sus estados visionarios. Sus electroencefalogramas mostraban patrones de ondas cerebrales que no correspondían a ningún estado neurológico conocido o documentado en literatura médica. Durante las visiones se exhibía sincronización inusual entre regiones del cerebro que normalmente operan independientemente, particularmente entre áreas asociadas con percepción temporal, procesamiento emocional y funciones de memoria. Más significativo era que durante los estados visionarios las ondas cerebrales de Esperanza mostraban características que Dr. Chen había observado únicamente en pacientes que experimentaban sueños REM extremadamente intensos, pero Esperanza permanecía completamente consciente y alerta durante sus predicciones. Esta combinación de actividad cerebral tipo REM con conciencia completa representaba una condición neurológica que desafiaba categorización médica convencional. Los análisis estadísticos exhaustivos realizados por Dr. Sterling proporcionaron evidencia matemática convincente de que las predicciones de Esperanza no podían ser explicadas por coincidencia o probabilidad normal. Después de analizar detalladamente 20 predicciones consecutivas que se habían cumplido con precisión completa, Dr. Sterling calculó que la probabilidad de que estos eventos fueran coincidencias exactas era matemáticamente imposible, con probabilidades de aproximadamente 1 en varios trillones. Su análisis también reveló que la precisión de las predicciones se mantenía constante, independientemente de la complejidad de los eventos predichos, sugiriendo que Esperanza tenía acceso a información sobre eventos futuros que no estaba limitada por factores como probabilidad estadística, complejidad de circunstancias o número de variables involucradas en cada evento. Investigación antropológica de Dr. Williams reveló que las habilidades de Esperanza correspondían a tradiciones proféticas documentadas en culturas mesoamericanas durante siglos, pero que la precisión específica y verificabilidad de sus predicciones excedía significativamente cualquier cosa documentada anteriormente en literatura etnológica o histórica. Dr. Williams identificó elementos en la metodología visionaria de Esperanza que correspondían a técnicas utilizadas por curanderos y profetas indígenas, incluyendo el uso de estados alterados de conciencia, interpretación de simbolismo visual complejo y integración de información sensorial múltiple durante las experiencias visionarias. Sin embargo, la precisión literal de las predicciones de Esperanza era cualitativamente diferente de las profecías simbólicas o metafóricas, típicamente asociadas con tradiciones indígenas. Durante agosto de 1958, un aspecto completamente nuevo y más complejo de las habilidades de Esperanza comenzó a manifestarse cuando sus predicciones comenzaron a incluir eventos que ocurrirían fuera de El Paso, sugiriendo que sus capacidades no estaban geográficamente limitadas a su ambiente inmediato. Sus primeras predicciones no locales involucraron un accidente de aviación comercial en Phoenix, Arizona, un incendio devastador en un hotel en Tucson, y la muerte súbita de un funcionario gubernamental estatal en Austin, Texas. La predicción sobre el accidente de aviación describía el vuelo 242 de Western Airlines, un DC-6 que se estrellaría durante el aterrizaje en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix el 23 de agosto a las 6:15 de la tarde debido a condiciones meteorológicas severas que causarían visibilidad reducida. Esperanza predijo que 17 pasajeros y 3 tripulantes morirían en el accidente, mientras que 8 pasajeros
sobrevivirían con heridas graves. Su predicción sobre el incendio del hotel. Describía el Grand Canyon Hotel en Tucson, donde un incendio comenzaría en la cocina del restaurante del hotel el 27 de agosto a las 11:30 de la noche, debido a un incendio de grasa que se extendería rápidamente through el sistema de ventilación. Esperanza predijo que 5 huéspedes morirían por inhalación de humo, incluyendo una familia de 3 personas de California que estaría registrada en la habitación 237. La predicción sobre el funcionario gubernamental identificaba al senador estatal Thomas Richardson, quien sufriría un ataque cardíaco masivo durante una sesión legislativa en Austin. El 30 de agosto a las 2:20 de la tarde, mientras pronunciaba un discurso sobre financiamiento de educación pública. Todas estas predicciones no locales se cumplieron con la misma precisión extraordinaria que había caracterizado las visiones locales de Esperanza, confirmando que sus habilidades no estaban limitadas por proximidad geográfica o familiaridad personal con las ubicaciones o víctimas involucradas. La expansión geográfica de las predicciones de Esperanza atrajo la atención de agencias federales de investigación, representantes del FBI. La Agencia Central de Inteligencia visitaron discretamente El Paso durante septiembre para evaluar si las habilidades de Esperanza podrían tener aplicaciones potenciales para propósitos de seguridad nacional o inteligencia militar. Sin embargo, después de evaluación extensiva, estas investigaciones federales fueron suspendidas cuando se determinó que Esperanza no podía controlar voluntariamente el contenido, no enfoque geográfico de sus visiones, limitando severamente su utilidad práctica para propósitos de inteligencia. Sus predicciones aparecían espontáneamente sin que ella pudiera dirigir su atención hacia temas específicos de interés gubernamental. En septiembre de 1958, Esperanza comenzó a experimentar un fenómeno completamente nuevo. Visiones relacionadas con eventos históricos específicos, además de sus predicciones sobre eventos futuros. Estas visiones retrospectivas le permitían describir escenas del pasado del Paso con precisión extraordinaria que fue posteriormente verificada por historiadores locales usando documentos de archivo que Esperanza no podría haber consultado. Por ejemplo, describió detalladamente eventos específicos que habían ocurrido durante la Revolución Mexicana en el área del Paso, incluyendo reuniones secretas entre líderes revolucionarios que habían tenido lugar en ubicaciones específicas de la ciudad. También proporcionó descripciones precisas de la vida cotidiana en El Paso durante diferentes décadas del siglo X, incluyendo detalles sobre negocios, residentes prominentes y eventos comunitarios que correspondían exactamente con registros históricos archivados. Estas visiones retrospectivas proporcionaron evidencia adicional convincente de que las habilidades de Esperanza trascendían limitaciones temporales normales, sugiriendo que tenía acceso a información sobre eventos, tanto pasados como futuros, que existía independientemente de los métodos convencionales de obtener conocimiento. Dr. Whitman teorizó que Esperanza había desarrollado acceso a lo que denominó conciencia temporal no lineal, una condición hipotética que le permitiría percibir eventos pasados y futuros como si fueran simultáneamente presentes. Esta teoría sugería que el tiempo podría ser más fluido y accesible de lo que la física convencional reconocía y que ciertos individuos extraordinarios podrían desarrollar sensibilidad natural a dimensiones temporales alternativas. M.